Recordando un poco de la clase anterior, habíamos estado hablando acerca de las relaciones, ¿verdad? Habíamos hablado de el ejemplar, habíamos hablado acerca de lo que era una relación, su definición, que es la asociación entre diferentes entidades, una pequeña noción ahí del conjunto de relaciones y conjunto de entidades y cómo participan entre ellas. Entonces hoy vamos a hablar de una restricción, de unos tipos de restricción, siempre en el tema de relaciones, que corresponden a las restricciones de cardinalidad y participación. Entonces, antes, para esto, quiero que tengamos claro lo que representan estos círculos. Lo que representan estos, que representan conjunto de datos, ¿verdad? Lo tienen en letras ahí porque lo está representando de una manera genérica. Está compartiendo, Lick, disculpe. No se ve la pantalla ahí. Mira. Gracias. Bueno, más que no he empezado mucho a explicar, ¿verdad? Les comentaba que vamos a tener dos restricciones, participación y la de cardinalidad. Esta figura que ustedes ven acá representa conjunto, ¿verdad? Conjunto de elementos, y les decía que esto pues está en letras porque está representando algo así bien general, ¿verdad? De cómo se pueden comportar todos los conjuntos de datos. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos hablar de un conjunto de datos cliente y otro conjunto de datos cuentas, por ejemplo. Pero lo representamos con letras para que lo veamos de manera genérica. Entonces, A sub 1, A sub 2 representan lo que son los elementos que pertenecen a ese conjunto, y B sub 1 pues representa el conjunto de elementos que representa a B, ¿verdad? Sí. Si hablamos un poquito más a lo relacionado con nuestra clase, estamos hablando de las tablas. Bien, entonces, esta restricción, como su palabra lo dice, lo que va a hacer es que en nuestras tablas, ¿sí?, nos va a colocar un tipo de restricción en donde nosotros nos va a decir, hey, no puedes hacer esto, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo anterior que habíamos visto, ustedes pueden observar que cada uno de los elementos acá se asocia con un préstamo. Entonces, por ejemplo, recordando que este Santos Mayor tenía el préstamo 17, Valdivieso, Goya, Vigo tenía el préstamo 17, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos de manera general, ¿verdad? Para todos muchos conjuntos en esta parte de acá. Entonces, la primera restricción de cardinalidad que vamos a ver es la de 1 a 1. Dice, la correspondencia de cardinalidades o razón de cardinalidad expresa el número de entidades, hablando de esto, ¿verdad?, a las que otra entidad puede estar asociado vía un conjunto de relaciones. Entonces, expresa el número de entidades, en este caso, a las que pueda estar asociado vía conjunto de relaciones. En el primer caso, si ustedes se fijan, el elemento A sub 1 está relacionado con el elemento B sub 1. Y si continuamos así sucesivamente, vemos que todos esos datos, pues básicamente, solamente están relacionados de uno en uno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la cardinalidad de esto es 1 a 1. Entonces, si ustedes miran esto, van a decir, ok, A sub 1 solamente está asociado una vez con B sub 1. Al momento de determinar estas cardinalidades, nosotros lo podemos hacer en ambas vías, ¿verdad? Lo podemos analizar, recuerden que las relaciones son en dos vías, lo podemos analizar de A hacia B y de B hacia A. Entonces, poniéndoles un ejemplo así sencillo,
si volvemos al ejemplo anterior, lo voy a hacer solamente con un dato. Olvídense de los demás y solo quiero que me miren este López Mayor Peregrinos. ¿Qué quiere decir esto de López Mayor Peregrinos? ¿Cuántas entidades tiene relacionadas a él? Podemos observar la línea que representa la relación y solamente tiene asociada uno, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es en ambas vías. Por otro lado, si ustedes pueden ver, de P15 hacia acá, ¿con cuántos está relacionado? Con uno. Si solo tuviéramos este caso, o todos los casos se comportaran de la misma manera, pero ya lo vemos que no es así, ¿verdad? Pero solamente como ejemplo, podemos observar que la cardinalidad en ese caso sería 1 a 1. ¿Sí? Bien, otro tipo de restricción de cardinalidad. ¿Qué es lo que hace esto? Si nosotros colocamos ese tipo de restricción, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener dos tablas en las cuales los elementos solamente se pueden relacionar 1 a 1 entre ellos, ¿verdad? De la tabla A a la tabla B. Si yo quiero hacer otra relación con otro elemento, no voy a poder hacerlo. Entonces, para eso me sirven esas restricciones de cardinalidad. Bien, esto generalmente lo podemos ver en la herencia. Otro tipo de cardinalidad que se da es la de 1 a varios. Es donde dice una entidad en A, ¿sí? Partimos de esta dirección, se asocia con cualquier número de entidades en B. Entonces, si pueden observar ustedes A sub 1, dice que se asocia con cualquier número de entidades en B, ¿verdad? Entonces, A sub 1 se asocia con B sub 1, A sub 2 se asocia con B sub 2, ¿sí? A sub 2 se asocia con B sub 3, A sub 2 se asocia con B sub 4. Pero dice, se asocia con cualquier número de entidades, ¿verdad? O sea que pueden ser dos o también A sub 1 se pudo haber asociado con otra. Y A sub 3, pues, solamente se asocia con una entidad. Entonces, lo que andamos buscando nosotros con estas correspondencias, básicamente es representar cómo los datos van a corresponder entre sí, ¿verdad? A esta representación en donde los elementos del conjunto A se relacionan con varios, se le conoce como muchos. Bien, pero la regla va en dos vías. Se asocia con cualquier número de entidades en B. Ninguna o varias. O sea, acá puede ser que A sub 3 o si tenemos A sub 4 no tienen relación. Ahora, viene la siguiente regla para que esto sea de 1 a muchos. Dice, una entidad en B, agarremos B sub 1, cualquiera de estas que está acá. Sin embargo, se puede asociar a lo sumo con 1. Entonces, analicemos la siguiente vía. Tenemos B sub 1. ¿Con cuántas se asocia? ¿O hacia cuántos va conectado B sub 1? ¿Los leo? 1. B sub 2, ¿con cuántos va conectado? 1. B sub 3 y así sucesivamente. Entonces a esto se le conoce como una cardinalidad de 1 a muchos. Entonces nosotros andamos buscando representar estas cuestiones en los diagramas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a crear aquí un modelito. Así también con las letras para que se entienda y luego lo vamos a hacer pues con un pequeño ejemplo. Tengo la entidad A con la entidad B. En el diagrama de Crawford
La correspondencia de cardinalidades se representa con la pata de gallo. Cuando es muchos. Cuando es uno, se representa con una línea vertical. Entonces, si yo quiero representar de uno a muchos, voy a hacerlo de la siguiente manera. ¿Se fijan? Esto representa uno y esto representa muchos. Estamos bien ahí, ¿verdad? Si quisiera representar uno a uno, ¿qué voy a hacer yo? Ok. ¿Qué significa? Lo voy a poner un poquito más abajo. ¿Qué significa que sea esa línea vertical? Pues 1, ¿verdad? Y la otra es 1. Quiere decir que si yo miro esto en un diagrama, ¿qué se me va a venir a la mente? Ok, los datos corresponden de esta manera, ¿verdad? No puede haber un esquema así, ¿verdad? Esto también se puede hacer con palabras, ¿verdad? Pero luego lo vemos. Terminemos con estas, porque son 4. Entonces, el otro caso es el contrario, el muchos a uno, ¿sí? Entonces la definición como que cambia, ¿verdad? Solo se le da vuelta, ¿sí? Entonces, hay el que dice varios a uno. Una entidad en A se asocia a lo sumo con una entidad en B. Entonces, analicemos. A sub 1, ¿con cuántos elementos está asociado? Se ve. Si yo trazo acá y me voy con la manito llevo a 1. A sub 2, No, 1. A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Sí? Recuerden, esto tiene dirección. Yo empiezo de acá hacia acá, ¿verdad? Porque luego se pueden confundir. Entonces, ¿cuál sería la definición contraria? Lo siguiente, ¿verdad? Sería lo contrario a la que leímos anteriormente. Una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con cualquier número de entidades, ninguna o varias. Entonces, si yo sigo el caminito acá, de B hacia A, ¿qué estoy observando? Que B sub 1, ¿con cuánto se asocia? Con 1 y con 2, ¿verdad? Como dice ninguno o varias, entonces también este caso es válido. Y B sub 3, ¿con cuántas se asocia? 1 y 2. Si seguimos el camino. Recuerden. Va en 2 vías, ¿sí? Y luego tenemos todos contra todos, ¿verdad? ¿Sí? La de muchos a muchos. Y este es muy especial, muy particular, porque de acá vamos a crear una tabla intermedia. De ahorita se los adelanto. Dice, una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades, ninguna o varias, en B. Y la definición debe ser la misma. Y una entidad en B se asocia con cualquier número de entidades, ninguna o varias, en A. Entonces analicemos ambas vías. A sub 1, si yo sigo acá, ¿con cuántos va? 1 y 2. Desde ahí ya sé que acá es muchos. Ahora acá, si yo me voy acá y analizo esto, pues ¿hacia cuántas va? Hacia varias. Entonces ya acá ya analizo que es muchos. Entonces la cardinalidad sería muchos a muchos. ¿Sí? Entonces, representando el caso anterior, el caso este, ¿verdad? Que era de muchos a uno, teníamos que la representación gráfica de esto iba a ser de la siguiente manera. Muchos a uno. Y ahora el caso que acabamos de ver. Así que se llama many to many, ¿verdad? Entrenará con eso. Many to many relationship. ¿Sí? Entonces, estas son las diferentes cardinalidades que se pueden dar. Entonces, vamos a analizar la que teníamos en préstamo y ver
¿Por qué realmente se necesitan estas cuestiones? Porque se analizan. Bien, les queda claro que estas representaciones que ven acá, de pata de gallo y la vertical, tienen un significado en los datos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ese punto? A ver, contéstenme en chat o les doy unos 20 segundos. Y si no le pongo las líneas verticales, también se entiende que es una relación 1 a 1. No, porque primero que la herramienta no se lo permite. ¿Sí? Segundo, lo que está representando cuando usted conecta de esa manera sin estos símbolos que tiene acá, solamente es una asociación. ¿Sí? Ahí no está representando las situaciones que se van a dar con los datos, ¿verdad? Bien, ¿se entiende esa parte, verdad? Sí. Ok. Me gusta que siempre lo primero que se mira es cómo saltarnos el sistema, ¿verdad? Cómo romperla. Es importante esto porque ya van a ver que esa pata de gallo básicamente me va a decir dónde voy a poner la llave foránea. Que ese es otro término que vamos a estudiar. Pero antes necesito definir esto. Bien, este esquema que está acá de muchos a muchos, al final lo vamos a hacer o lo vamos a descomponer de la siguiente manera. En caso de que sea que yo me encontré esta muchos a muchos, lo voy a colocar a la par. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, voy a tener ese mismo esquema, pero me voy a crear una entidad intermedia, la cual voy a llamar C, y la relación se me va a descomponer de uno a muchos. Es como de cajón que lo tienen que hacer. ¿Se entiende que esto se va a transformar en esto, ¿verdad? Bien, entonces analicemos cómo sería la cardinalidad acá, en el ejemplo que hayamos dado. Vamos a ver si no tengo acá. Acá, vamos a ver si captamos la idea. ¿Cuál sería mi entidad? Nada más que acá me están poniendo ya nombre, ¿verdad? ¿Cuál sería mi entidad A? ¿Y cuál sería mi entidad B? Esta sería A, ¿verdad? Cliente sería. Y este sería B, ¿verdad? Parece una cosa amorfa eso, bien rara, ¿verdad? Entonces voy a analizar. Pues este va de 1 a 1. Este ya se bifurca en 2, ¿verdad? Bien, entonces este se bifurca 1, va con 1, va con 1, va con 1. ¿Cuál caso voy a tomar yo? Pues voy a tomar este caso, ¿verdad? Que es el que me interesa, en el que se va a bifurcar a 2. Lo dejo por ahí. Bien, voy a empezar a analizar, porque ahorita lo que acabo de hacer es analizar en esa dirección, ¿verdad? Ahora voy a hacer el otro análisis en esta dirección. ¿En cuánto se conecta? Pues acá se conectaría con varios, ¿verdad? Acá se conectaría con 1, acá se conectaría con 1, acá se conectaría con 1, aquí con 1, acá con 1 y aquí con 1. ¿Cuál es el caso que voy a tomar yo? Voy a tomar ¿verdad? El mayor. ¿Sí? Entonces ya analizado en ambas vías. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? ¿Cuál sería la cardinalidad de este análisis que acabo de hacer? De muchos a muchos. ¿De muchos? Opa, qué horrible es. ¿De muchos? A mucho, perdón. ¿Sí?
Ven, era el caso particular que teníamos y que habíamos estudiado acá, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir en primera instancia y decir, ok, cliente con cuenta era, ¿verdad? Perdón, préstamo. Entre cliente y préstamo hay una asociación. Y si yo empezara a hacer un análisis de la cardinalidad, llegaría a esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cardinalidad de muchos a muchos. ¿Cómo la voy a transformar yo? Cliente con préstamo. Quedan las dos, ¿verdad? ¿Y qué me voy a inventar? Me voy a inventar una entidad intermedia. ¿Sí? En donde le voy a decir cliente. Luego esto lo podemos afinar un poco más. Y la cardinalidad aquí cambia, ¿verdad? Me dan un momento. Analicen un poquito eso. Fíjate que tenemos una controversia aquí que estamos hablando más de negocio. Queremos saber cuántos años tenés. Sí, pues espérate, mándame la edad. Si no respondes, te voy a hablar del pelo donde esté. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, verdad? Liga, entonces cuando haya una relación de muchos a muchos, ¿es recomendable o siempre una regla crear tablas intermedias? Sí, sí, se crea la tabla intermedia. ¿Por qué? Bien, ya estudiamos la correspondencia de cardinalidad, estamos bien, ¿verdad? Ya sabemos que hay 4. 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1, muchos a muchos. Y ahí está especial que lo que se hace es que se descompone. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá, en donde vamos a emular que tenemos las tablas. ¿Sí? Entonces voy a tener una tabla para cliente. Una tabla para préstamo. ¿Sí? Voy a hacer en este caso en que no hay préstamos mancomunados, o sea, no hay préstamos en los cuales yo voy a tener otra persona, o sea, un préstamo, por regla de negocio, digamos, solo pertenece a una persona. ¿Se me entiende esa parte? Que no es el caso que estamos viendo allá, ¿verdad? Solamente porque quiero explicar otro concepto. ¿Se entiende esa parte? Un préstamo no tiene otro cliente, ¿se entiende? Sí se entiende, ingeniero. Ok, listo. Entonces, recuerden que nosotros vamos a hacer vamos a colocar los atributos de esto. Tendríamos acá un ID cliente como atributo, un nombre, que serían los atributos generales de un cliente, ¿verdad? Entonces voy a colocar un par de datos. Imagínense que estén registrando. Vamos a colocar, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, bien sencillón, ¿verdad? Vamos a ver el primero que mide. Antonio. Osiris. Marcio. Israel. A ver, ¿quién más? ¿Quién más la afortunada acá? Ana José. Estos me representan a mí. Solo voy a poner aquí por presentación nada más. Creo que está más que obvio qué es lo que se miran ahí, ¿verdad? Los datos.
Eso me representan mis clientes, ¿sí? Y mis clientes tienen dos atributos, ID y nombre. Viene Antonio y quiere sacar un préstamo. Entonces, pues por acá en los atributos del préstamo va a tener un ID de préstamo. Y voy a colocar el monto a el cual sacó, digamos. Entonces, Antonio tiene un ID de cliente 1, ¿no? Sí, se escucha el micrófono de alguien. Entonces yo necesito voy a tener esto. Voy a tener esto y digo que es 25,000. Por acá me sacaron 100,000. Por acá 56,000. ¿Sí? Sí, yo tengo esos datos, ¿verdad? Sí. Ahora, vamos a analizar y les voy a preguntar yo. De entrada, cliente y préstamo tienen una relación. Sí, por lógica, ¿verdad? Sí. Tiene que tener, o sea, de hecho, hay uno de ellos que no puede existir sin el otro. Bien, entonces, de cliente a préstamo, si digamos yo le presté a Osiris, le presté a Alan y le presté a Anthony. A Marcio no le presté, ¿sí? Y tengo esos préstamos ahí. Les pregunto yo a ustedes, ¿de alguna manera yo puedo indicar ahí o se mira así como están los datos de quién pertenecen esos préstamos? No, ¿verdad? De ninguna manera. O sea, yo no sé de quién es el préstamo de 25,000. Tengo un atributo que es mi llave primaria que me identifica el registro, ¿verdad? Pero yo no tengo a quién le presté. Entonces, cuando se hace el análisis de la relación, uno determina, entre estos dos hay una conexión. Ahora bien, esa conexión, ¿de qué tipo de cardinalidad tiene? De uno a muchos, de muchos a uno, de uno a uno, o, bueno, el que se me olvidó. En este caso, si yo les digo, un préstamo solo lo puede tener un cliente, pero un cliente sí puede tener varios préstamos, ¿cómo me representaría en esa situación? Sería el caso la cardinalidad de préstamo, de un préstamo a varios clientes. No, es al revés, de uno a muchos. De uno a muchos. Un cliente, voy a agarrar un caso particular. Un cliente, ¿cuántos préstamos en esta situación que yo les dije? ¿Cuántos préstamos puede tener? Muchos. Ajá, puede tener 2, ¿verdad? O todos los préstamos son de él. ¿Sí? Ahora, al revés, este préstamo, ¿de cuántos clientes puede ser? De muchos también. No. ¿Cuál regla les puse? Solo para 3. Este préstamo solo le corresponde a un cliente, ¿sí? Entonces tendríamos uno a muchos, ¿sí? Bien, entonces si tenemos uno a muchos, vamos a hacer esta situación particular acá, ¿verdad? Porque es una situación particular, no es la que les mostré. Tendríamos el siguiente esquema. Cliente que va a préstamo y sería de uno a muchos, ¿sí? Bien, si tenemos una cardinalidad o una relación, la llave se coloca, la llave foránea se va a colocar en el lado de muchos. ¿Y qué es la llave foránea? Una llave foránea es una representación, perdón, es una referencia, un atributo o varios atributos que me sirven como referencia
a una tabla que sería la tabla principal, ¿verdad? O a la tabla a la cual yo estoy haciendo referencia. Entonces, mi llave foránea iría en el lado de muchos. ¿Qué voy a hacer yo? Ok, voy a colocar una llave foránea. ¿Cómo voy a colocar esa llave foránea? ¿Qué nombre va a tener esa llave foránea? Pues como estoy haciendo referencia a un atributo de una tabla principal, vamos a hacer los atributos de esto para que lo colocamos. Vamos a tener un ID cliente. Ahí que un nombre. Vamos a tener un atributo cliente y vamos a tener los atributos del préstamo. ¿Dónde va la llave foránea? Ya quedamos que en el lado de préstamo. Entonces yo voy a colocar acá un campo que me va a hacer referencia a la tabla de cliente. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, voy a crearme un campo que se va a llamar ID préstamo. Y lo voy a marcar como una llave foránea. De hecho, también voy a marcar las llaves primarias. ¿Qué quiere decir esto? Esta FK de foreign key significa que este campo me sirve como referencia hacia esa tabla. En los datos, ¿qué sería eso? Ok, aquí hay uno que se llama ID préstamo, ID cliente, donde yo voy a tener referencias, ¿sí? Yo les pregunto en este momento. Ahora me pueden identificar de quién es el préstamo. Sí, ingeniero. Sí. Le digo yo, ¿de quién es el préstamo 2? Del cliente 3. ¿Y cuál es el nombre de eso? Marcio. Ajá. Marcio Israel. El préstamo 4, ¿de quién es? ¿De qué cliente? ¿Cuál es el nombre de ese cliente? Alan José, perfecto. Estamos bien, se entiende la idea ahí, ¿verdad? Entonces, en base de datos, cuando nosotros creamos tablas y cuando nosotros creamos relaciones, nosotros lo que hacemos son esas tablas como tal y algunas de ellas van a tener referencias hacia otros datos. Entonces, ya con esto no es necesario que venga yo y guarde, por ejemplo, la información físicamente de esta manera. A ver quién es uno. Quiere decir que podemos tener, por ejemplo, 5 clientes, pero tenemos la capacidad de dar, por ejemplo, solo 3 préstamos de esa cantidad. ¿O cómo es? A ver, ya voy a atacar su pregunta. Solo para cerrar la idea acá. Entonces, acá ya no es necesario que yo coloque, pues nombre, ¿verdad? El nombre de la persona. Lo que hice fue colocar una referencia que el día de mañana yo se ocupo más datos del cliente. Recuerden que aquí la tabla de clientes puede tener N cantidad de datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo no voy a tener almacenada todos los datos en todas las tablas. Simplemente voy a tener almacenado referencias hacia esas otras tablas, ¿verdad? Entonces, para eso son las llaves foráneas, ¿verdad? Las llaves foráneas me permiten hacer referencia a tablas que son, o las podemos decir como tablas principales, ¿verdad? Entonces, eso viene pues de un análisis de las cardinalidades en donde yo la llave foránea la coloco en el lado de préstamos. Perdón, en el lado de muchos, ¿verdad? Ahí la coloco. Ahora, volvamos a este caso particular. ¿Dónde hubiese colocado la llave foránea? Es un gran problema ahí, ¿verdad? No sé. ¿Cómo, ingeniero? Se le escuchó entrecortado, no le escuché bien. Ok. En esta cardinalidad, muchos, ¿dónde colocaría yo la llave foránea? Si yo les estoy diciendo, hey, se coloca en el lado de muchos y ambos tienen muchos, pues definitivamente no hay lugar, ¿verdad? Entonces lo que hago para resolver ese problema es que vengo yo y me creo la tabla intermedia y ahí sí resolvemos ese problema. En este caso, básicamente,
normalmente. A esta se le conoce como tabla de detalle, ¿verdad? ¿Sí? En donde vamos a tener la tabla principal y la tabla de detalle. Sin embargo, pues ya si volvemos al ejercicio, como teníamos actualmente, se sabe que, por ejemplo, si yo hago esto, Osiris tiene préstamo. No, no tiene. Marcio Israel tiene préstamo. Sí, ingeniero. Y Alan Josué tiene 2 préstamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Acabo de romper absolutamente todo mi esquema lógico que tengo porque estoy entrando como en un laberinto sin salida, ¿verdad? O sea, me estás diciendo que tienes una tabla de clientes y tienes clientes repetidos. O sea, la naturaleza de esa tabla realmente ahí se rompió, ¿verdad? Me estás diciendo también que acá almacenas préstamo y estás rompiendo también, pues, la lógica de ese préstamo. Ahorita ya volví al caso de muchos a muchos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve básicamente creando una tabla intermedia en donde vamos a tener las referencias hacia ambas tablas. Pero ese va a ser un tema para mañana, ¿verdad? Ahorita básicamente lo que me interesaba es que ustedes observaran esta cuestión de la cardinalidad. Yo lo hago de una manera que me enseñaron hace mucho tiempo. Si no la ven así a simple vista, pues hace mucho tiempo me enseñaron como, no sé si es truco o realmente así es, yo desconozco, ¿verdad? Pero por ejemplo, voy a agarrar este de acá. Y yo no sé nada acerca de la cardinalidad de esto. Yo no sé nada, ¿verdad? Entonces voy a agarrar un caso, ¿sí? Entonces, voy a hacer algo. Ustedes saben que esto tiene 2 partes, ¿verdad? M y 2 puntos y N, ¿verdad? Dios mío, ocupo conseguirme un lápiz de esos ópticos. Entonces voy a hacer en ambas direcciones, ¿sí? De A hacia B. Entonces voy a colocar o voy a agarrar un caso, ¿sí? A ver, de A hacia B, ¿cuántos tiene? Mucho, perdón. Sí. Y el otro caso lo voy a agarrar al revés. ¿Cuántos tiene? 1. 1, ¿verdad? Bien, entonces aquí voy a hacer y se va a revolcar en la tumba todos los matemáticos, pero voy a hacer como una especie, no de suma, sino de deducción, ¿verdad? 1 y 1. La 11. cardinalidad me quedaría 1, ¿verdad? O sea, si yo tengo estas 2 opciones, voy a tomar el caso máximo. ¿Cuál sería el caso máximo acá? 1. El B. 1, ¿verdad? Entre estos Sí. 2. Y entre estos 2, mucho, ¿verdad? Entonces ahí tengo la cardinalidad de eso, ¿sí? Y funciona ese mismo análisis para, si no la agarran a la primera, ¿verdad? Esto generalmente lo que se dice es la siguiente forma. Ya si le ponemos lógica a esto. Un cliente, ¿cuántos préstamos puede tener?
Varios. Un cliente, ¿cuántos préstamos puede tener? Varios. Un Muchos. préstamo, ¿de cuántos clientes puede ser? De 1. En este caso, ¿verdad? En este Sí. caso que les dije, pero el caso que vimos nosotros del ejercicio, que es que aceptan mancomunados, un préstamo, ¿de cuántos clientes puede ser? De muchos, ¿verdad? Entonces la cardinalidad me queda de mucho. Ahora bien, les pregunto yo, sencillo. Un estudiante, ¿cuántas clases puede llevar? Muchas. Una clase, ¿por cuántos estudiantes pueden ser llevadas? Muchos. Bien. Mucho. Y así se analizan las relaciones, ¿verdad? Un empleado, perdón, a ver, una área de un departamento, entiéndase por departamento como finanzas, contabilidad, etcétera. Una área, ¿cuántos empleados puede tener? Muchos. Un empleado, ¿de cuántas áreas puede ser? Una. De 1. Uno. De una, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes están analizando y están haciendo esa relación. Donde tengan empleados y donde tengan área, ¿sí? ¿Cómo quedaría esa cardinalidad? ¿Cuál de estas uso? One to one, one to many, many to many. Un empleado, Muchos ¿cuántas alumnos. áreas? Correcto. One to many. Miren que one to many, lo que me va a decir, va a empezar de 1 a mucho, ¿verdad? No es que tiene las dos ahí representaciones, sino que va a depender de donde yo lo saque, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto quiere decir básicamente que una área tiene muchos empleados, ¿verdad? Y un empleado pertenece solamente a una área. Correcto. Entonces, básicamente acá, ustedes van a tener una tabla en donde van a tener el listado de áreas. Hagámoslo así rapidito. Área. 1, 2, 3, 4, 5. RHH, contabilidad, operaciones, finanzas, área ahí, por ahí. Se me olvidó, vamos a ver. Administración. Administración. Informática. Qué barbaridad, ¿verdad? Lo que no puse yo, qué triste. ¿Viste, verdad? Acá vamos a tener los empleados. Queda por acá un ID empleado. ¿Qué tienen los empleados? Nombre. Y, a ver, ¿dónde va la llave foránea? ¿En qué entidad? Empleado. En el lado de mucho, ¿verdad? En este caso sería empleado. Y empleado tiene ID empleado. Tiene el nombre. Y va a tener una referencia, ¿verdad? Hacia otra tabla. Que va a ser la llave foránea. Entonces va a ser una foreign key. Esto va a ser una llave primaria. ¿Y área qué es lo que va a tener? ID área. La área tiene un nombre, ¿verdad? Primary key. Entonces, esta es la representación y uno ya se imagina cómo van a estar los datos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a haber? ID, área. 1, 2, 3. Mario. Fabiana. Paola. Y David José. A ver. Yo les hago las siguientes preguntas. ¿Cuántos empleados tiene finanzas? Uno. 1. Escuché como que no me quieren responder, como que están un poco inseguros. ¿Cuántos empleados tiene finanzas? 1, ¿sí? 1. ¿Y T cuántos tiene? ¿Y T?
¿Y usted cuántos tiene? Ninguno. No. 0, ¿verdad? 0. Contabilidad. 1. 1. Perfecto. ¿De qué área es David? Operaciones. Ah, ok. Sí. Entonces ven que yo no necesito tener almacenada la información en un solo lado, sino que yo los tengo como en pequeños fragmentos, ¿verdad? ¿Sí? Y esos fragmentos nosotros los conocemos como entidades. Y esas entidades que son cosas que son distinguibles de otras, ¿verdad? Y esas entidades tienen relaciones entre sí, ¿sí? Y esas relaciones tienen una clasificación, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Tienen preguntas? Esto para darles una noción general de cómo se sacan las relaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y de dónde se coloca la edad de foránea en la primaria. Voy a dejar de grabar y voy a abrir el segmento de preguntas.